Yo sé que no es nuevo para usted, para ninguno de nosotros, saber que al ser humano le incomoda, le estorba o le da cierta incomodidad, valga la redundancia, la idea de una autoridad, sea donde sea. A veces tenemos esta aversión a figuras de autoridad, tenemos esta aversión a cualquier cosa que represente la autoridad. Así ha sido corrompido el ser humano en su pecado desde el Génesis. Podemos ver un claro testimonio del ser humano rebelándose contra cualquier autoridad y tratando de imponer la suya. Y en las iglesias no es la excepción. Pero esto se debe que no me va a dejar mentir que hay un historial de líderes abusando de esta autoridad y la están desviando de formas muy pecaminosas. Pero lo que no debemos olvidar, hermanos, es la siguiente verdad, y es que Dios mismo fue quien diseñó la autoridad, y esto es para nuestro bien. Esa es una verdad innegable, es una verdad absoluta. Dios diseñó la autoridad, y esto es para nuestro bien. No solo como individuos en una iglesia, sino también como congregación, como el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en la iglesia local la autoridad de los ancianos, en este caso, se usa de una manera correcta, la congregación se ve beneficiada. Y así es como Dios va edificando a su iglesia. Y es en este punto, hermanos, que como miembros de la iglesia tenemos un llamado a sujetarnos a aquellos a quienes Dios delegó tal autoridad. Y del mismo modo, a los ancianos se les llama a ejercer su autoridad de la forma correcta. Una manera que deben gobernar estos ancianos debe ser una manera que demuestre que la iglesia no les pertenece a ellos, sino que le pertenece a Cristo. Eso lo sabemos muy bien. Pero en ambos grupos, hermanos, tanto los líderes como la congregación en una iglesia local, se requiere que tengan un corazón de siervo y mostrar una genuina humildad. Eso ya lo vimos la semana pasada, y usted entiende el peso de la humildad en este contexto que hemos venido hablando desde hace 5 sermones. Se requiere una gran humildad, una genuina humildad y un corazón de siervo para ser una iglesia con una congregación y unos ancianos que ejerzan una autoridad y que se sujeten a una autoridad correctamente. Un modelo tal como Cristo nos lo ejemplificó. Y por eso, amados hermanos, es necesario en esta ocasión lidiar con esta idea de la sujeción dentro del contexto de la iglesia, que a veces tiende a malentenderse y por consecuencia de eso terminan en prácticas que en lugar de edificar al cuerpo lo terminan dañando. Entonces, por esa razón, en el texto que usted acaba de leer, quiero que note cómo Dios nos exhorta a reconocer la autoridad de los líderes en la iglesia. Dios nos exhorta a reconocer la autoridad de los líderes en la iglesia. ¿Para qué? Para practicar una sujeción correcta. Se lo repito de nuevo porque eso lo vamos a desglosar muy bien esta mañana. Dios en este pasaje nos está exhortando a reconocer la autoridad de los líderes en la iglesia para practicar una sujeción correcta. La gran pregunta aquí es, ¿cómo reconocemos esta autoridad? Lo vamos a ver mediante 3 consideraciones. Pero antes de ver estas 3 consideraciones, una vez más, siempre me gusta hilar el contexto para que no vayamos desperdiciando lo que ya hemos aprendido en todos los sermones anteriores. Una vez más, hoy sí llegamos a la penúltima sección de la primera carta a los Corintios, para ponerlo en contexto, un capítulo 16 donde Pablo, luego de 5 mandatos para la iglesia en Corinto, que ya lo vimos uno por uno, que han estado muy relacionados entre sí, como usted se dio cuenta, ahora va a incluir a otros personajes que han sido parte de sus colaboradores, y junto con ello viene el último mandato, el último imperativo de Pablo a los Corintios en esta primera carta.
Entonces, teniendo eso en cuenta, porque ya hemos venido hilando todo en los sermones anteriores, quiero otra vez recordar cómo Dios nos está exhortando a reconocer la autoridad de los líderes en la iglesia para practicar una sujeción correcta. Otra vez, ¿cómo reconocemos esta autoridad? Tres consideraciones. Y quiero que veamos la primera. Y es que una sujeción correcta considera una conversión genuina. De nuevo, aquí va a escuchar términos, conceptos, ideas, hasta versículos que usted ya conoce, pero otra vez, no es lo mismo pasar de la información intelectual a ya ponerlo en práctica en la iglesia local. Entonces, la primera consideración es que una sujeción correcta considera una conversión genuina. Váyase al versículo 15. Pablo inicia diciendo: los exhorto, hermanos. Esta exhortación no es un mandato, no es un imperativo. Simplemente Pablo está expresando un deseo, un anhelo, una recomendación, una especie de sugerencia. Y les está diciendo: hermanos, les exhorto, les hago esta invitación, les recomiendo lo siguiente. Y hace un pequeño paréntesis donde está diciendo: ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Quedémonos hasta ahí, en esa primera parte. Si usted lee la primera parte del versículo 15, usted ve a los primeros nombrados por Pablo. Este fulano llamado Estéfanas y todos los de su casa. Es decir, no solamente cuando dice casa en el idioma original, no solamente incluye a la familia de él, sino que está incluyendo tanto a sus siervos como a sus esclavos. Y si repasamos un poco la historia para quienes están anotando, si usted lee el capítulo 18 del libro de Hechos, se va a dar cuenta que cuando Pablo llega a Corinto, él recibió un montón de oposición de parte de los judíos a su mensaje del evangelio. Entonces, luego de que casi lo apedrean, casi lo echan, él se sacude y él dice: bueno, aquí me lavo las manos, parafraseando la idea. Entonces ya no les predico a ustedes, ahora me dirijo entonces a los gentiles. Y en el versículo 8 de ese capítulo 18 de Hechos, se nos menciona a un oficial de la sinagoga llamado Crispo, que fue convertido junto con toda su casa, dice el texto, y que también fueron bautizados. Y luego el mismo texto menciona que también muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Algunos eruditos afirman que es muy posible que en estos corintios que creyeron y fueron bautizados estaban incluidos Estéfanas y toda su casa. Entonces, en la primera carta a los Corintios, si usted va al primer capítulo, capítulo 1, primera a los Corintios, capítulo 1, en el contexto de que Pablo, el primer regaño que hace a los Corintios es por su inmadurez al tratar de defender a su predicador favorito, por así decirlo, Pablo hace una aclaración que nos ayuda a entender de dónde sale Estéfanas y su casa. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 14 dice: yo le doy gracias a Dios, luego de hablar de estas divisiones entre yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces al final Pablo viene diciendo: yo acaso morí por ustedes, yo fui crucificado por ustedes, fueron bautizados en el nombre de Pablo ustedes. Y viene en el versículo 14 y dice: yo le doy gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, excepto, y aquí vuelve a mencionar a Crispo, que es mencionado en Hechos 18, y a Gayo. Este es otro personaje que también se incluye. Y en el versículo 15 se nos revela, dice: para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Y versículo 16 dice: también bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Vuelva primero a los Corintios capítulo 16. Entonces, este dato nos sirve porque Estéfanas no salió así de la nada, ya estaba incluido en primer lugar dentro de los planes de Dios y en segundo considerado por el apóstol Pablo y sus colaboradores. Es necesario que usted vaya almacenando todos estos datos históricos porque usted va a ir entendiendo por qué Pablo dice las cosas que dice, cómo las dice y por qué las dice en la sección que acaba de leer. Entonces, otra vez, en medio de este contexto vemos a Crispo, a Gayo y a la casa de Estéfanas.
Con esto y en mente, hermanos, usted se va a dar cuenta de que ya podemos afirmar que los corintios, a quienes estaba dirigido esta carta, conocían quién era Estéfanas, quiénes eran los de su casa, quiénes eran parte de la familia de Estéfanas. No solo Estéfanas mismo, quiénes eran los siervos, quiénes eran los esclavos de Estéfanas. Y si le presta atención, todo esto tiene una implicación. Los corintios conocieron a este tipo antes de ser convertido. Sabían que Estéfanas y los de su casa eran simples gentiles. Eran gentiles que tenían prácticas paganas, probablemente crecidos en una cultura que podían presumir, que era algo bien común en los corintios. Tenían donde presumir su riqueza cultural, su riqueza económica, su riqueza social, hasta religiosa. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes ya conocen, en el versículo 15, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas. O sea, cuando usted lee el ya conocen, en otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes ya saben quiénes son ellos. Y para ser más específicos, siga leyendo. Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Si usted revisa la sección de mapas de su Biblia, que la mayoría lo tiene, y usted ve el mapa de los viajes de Pablo, más específicamente en el segundo viaje misionero, se va a dar cuenta que la región de Acaya era un buen trozo de tierra donde estaba muy estratégicamente dividido el lugar de Atenas y Corinto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la región de Acaya vienen incluidos la región de Cencrea, de Atenas, Tesalónica y Corinto. ¿Por qué esto es importante? Porque de todas estas ciudades se conoció el nombre de Estéfanas y su casa como los primeros convertidos en toda la región de Acaya. Y eso conlleva un peso, hermanos, para que toda una región sepa quiénes fueron los primeros en algo, era porque algo importante sucedió y la gente lo supo. Imagínense aquella generación sin internet, que no se sabía nada de manera instantánea. ¿Qué tan fuerte tuvo que ser el testimonio de esta gente antes del evangelio y después de su conversión? Eso es lo que Pablo está queriendo que los corintios consideren. Ustedes ya saben quiénes son Estéfanas y los de su casa. Ya saben quiénes son ellos. Fueron los primeros convertidos de Acaya. De hecho, la Reina Valera dice que son las primicias. Y esta palabra también tiene un significado. Era algo que era bien usado en el lenguaje de la agricultura de aquel entonces. También algo muy sonado dentro de la ley de Moisés cuando se presentaba la ofrenda de las primicias. Pero más específicamente, hermano, cuando hablamos de las primicias, que así es como dice la Reina Valera, que Estéfanas y su casa fueron las primicias de Acaya, es que las primicias tenían que ver con aquella parte de una cosecha que se sembraba primero y por lo tanto llegaba a madurar y se cosechaba primero. Entonces, la aparición de esta cosecha era la señal que el agricultor recibía de que el resto de lo que se sembró también estaría pronto para cosecharse. Y si usamos esa misma idea, y Pablo está ocupando el término primicias para llamar a Estéfanas y a su hogar, se podría decir que la conversión de Estéfanas y su casa era una señal de que Dios estaba listo para cegar una cosecha mayor de almas en la ciudad de Corinto y el resto de la región de Acaya. Para muestra un botón, los creyentes que estaban recibiendo esta carta fueron el resultado de esa cosecha. Y esto llama nuestra atención, porque entonces Pablo implícitamente está afirmando una conversión genuina en Estéfanas y en los de su casa. Posiblemente el tiempo que Pablo permaneció en Corinto le permitió ser testigo de ello. A eso añádale el informe que se le dio de lo que pasaba luego en la iglesia cuando llegaron
sus colaboradores a Éfeso, donde estaba en ese momento, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué le digo todo esto? Si usted presta atención, esto es impresionante porque la gente otra vez sabía que había un cambio en estas personas, que hubo un antes y hubo un después que ya era notorio. Ya no vivían para ellos mismos, vivían para su Salvador. Y esto, hermanos, era lo primero que los corintios debían considerar respecto a Estefanas y a los de su casa. Es verdad, los corintios en ese sentido no eran omniscientes como para saber si Estefanas y los de su casa eran genuinamente salvos, al igual que ustedes y que mi persona. Estamos aquí, pero realmente no sabemos quiénes son genuinamente salvos. No somos Dios, no tenemos ese conocimiento. Sin embargo, el mismo Jesús nos dejó maneras en las que podemos notar las evidencias de alguien que ha sido genuinamente transformado. Un texto que usted ya conoce. Váyase a Mateo capítulo 7, versículo 15. Es muy probable que los corintios también fueron, evidentemente, aparte del Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15. Fíjese qué interesante. Jesús aquí está advirtiendo de que la gente se tenía que cuidar de los falsos profetas, de aquellos que afirmaban tener una conversión, pero en realidad no era así. Dice Jesús a sus discípulos en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, ¿cuál es la clave ahí? Por sus frutos los conoceréis, los conocerán. Pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, tiene sentido. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Sencillo, más claro, imposible. Jesús fue totalmente directo en este aspecto. Otra vez, si bien es cierto, no somos omniscientes para saber quién realmente es salvo y quién no, tenemos la evidencia de Jesús de qué cosas debemos observar para poder afirmar que alguien es genuinamente salvo. La fructificación tiene que ver con la madurez, qué tanto yo anhelo crecer, qué tanto yo anhelo crecer no solo en conocimiento, sino en práctica. Es simple, por su fruto los conoceréis. Incluso si usted es comparado con un árbol y pretende dar frutos buenos, eso no va a durar mucho. Jesús mismo nos da las herramientas para evaluar una conversión genuina y esto aplica en el contexto de la iglesia tanto para los líderes como a cualquier miembro de la congregación. Hermanos, si de por sí es importante que el que se para aquí a predicar debe evidenciar frutos de una conversión genuina, cuanto más en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque al final, si usted me demuestra que usted viene a la iglesia, que usted escucha prédica, que usted publica cosas en Facebook o en Instagram o a donde sea, pero no está dando fruto, su fruto es postizo, su fruto es podrido, su fruto es ficticio. ¿Por qué? Porque el tiempo mismo es el instrumento al servicio de Dios que al final evidencia si hay frutos genuinos o no. Y qué difícil es saber en la historia de la iglesia primitiva, los tiempos de los reformadores, hasta los tiempos actuales, que han habido miembros, ovejas que predicaban o ovejas que llegaban a congregarse, que pasaron años en la iglesia
y que nunca fructificaron. Entonces vale la pena examinarnos y preguntarnos, ¿realmente nos interesa dar frutos? ¿Realmente nos importa fructificar? ¿Realmente anhelo ser conocido por mis frutos para que toda la gloria se la lleve el Señor y no yo? Porque esto es algo tan sencillo que los corintios estaban olvidando, y esto tiene mucha relación porque Pablo estaba dando testimonio de que, miren, a mí me consta que Estéfanas y los de su casa eran creyentes que fructificaban. Fueron los primeros convertidos de Acaya, y desde ese tiempo para acá a mí me consta que estas personas son genuinos creyentes. Entonces, para que los corintios pudieran ejercer una sujeción correcta hacia los de Estéfanas y al mismo Estéfanas, tenían que empezar por lo más básico, cerciorarse de una genuina conversión. Por eso decimos que una sujeción correcta considera la conversión genuina. Pero hay más detalles, vamos bien despacito con esto. Segunda consideración, una sujeción correcta considera la dedicación en el servicio. Una sujeción correcta considera la dedicación en el servicio. Regrese a 1 Corintios 16. Versículo 15. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Pero mire qué más añade. No solamente fueron los primeros convertidos de Acaya, sino que se han dedicado al servicio de los santos. Ojo con esto. Tanto Estéfanas primeramente como su casa, dice, se habían dedicado al servicio de los santos. Hay cosas puntuales que quiero que observe acá. Algunos comentaristas afirman que Estéfanas y algunos miembros, no todos, de su familia fueron designados como ancianos en la iglesia de Corinto, que evidentemente habían mujeres en la casa de Estéfanas. Y ya en predicaciones anteriores vimos cuál es el rol de la mujer, cuál fue el problema que habían en las mujeres de Corinto y cuál era el rol que tenían que ocupar los hombres, porque había una falta de iniciativa de los hombres. Eso ya lo vimos. El punto está en que habían algunos miembros de la familia que posiblemente fueron designados como ancianos en esta iglesia. Y si usted le presta atención a la palabra dedicado, personas que se han dedicado, esta palabra en el griego se refiere a una disposición, pero no a una disposición cualquiera, sino una disposición de manera ordenada a. Otras traducciones para esta palabra son ponerse en orden o a la orden de los santos, o hacer algo con plena devoción. Mire todas las traducciones para la palabra dedicación. Una disposición, un ponerse a la orden de, o hacer algo con devoción. Es decir, la palabra dedicado me está hablando de una iniciativa adecuada de parte de Estéfanas y de su casa de ponerse a la disposición de sus hermanos en Corinto. Pero ojo, esto no quiere decir que se estaban imponiendo, que de hecho era lo que pasaba entre algunas personas que buscaban dividir la iglesia o se adjudicaban roles que no les correspondían en Corinto. Ya vimos 15 capítulos referente a eso. Pero piense por un momento, porque es edificante para la iglesia que ésta, a través de sus líderes, asigne responsabilidades a sus miembros, tal como pasó en la iglesia primitiva en Jerusalén, ahí en Hechos 6. Si usted analiza Hechos 6, la discusión era, bueno, no tenemos quien sirva las mesas, estaban los apóstoles, y bueno, no es apropiado que nosotros hagamos esto y descuidemos la oración y la palabra. Asignemos personas que nos apoyen en esto. Hermano, muchos agarran este pasaje de Hechos 6 con el contexto de que no es apropiado que los apóstoles o que los que se dedican a la palabra y a la oración hagan este tipo de cosas de otro nivel. No es que no fuera apropiado o que simplemente no les
no les compete a ellos, sino que simplemente está hablando aquí de un diseño, de una iniciativa que se tenía que hacer para que hubiera una dedicación, pero no cualquier dedicación, y vamos a llegar a esto. A lo que quiero llegar, hermanos, es que a veces no se trata de que los pastores, porque hay mucha falta de humildad, y en nuestra amada región, usted lo podrá notar, pastores que se les ha subido el orgullo y la arrogancia hasta niveles donde usted jamás los va a ver ayudando en algo o ayudando a alguien, agarrando una escoba, tratando de ayudar en algo mínimo, y es como, no, porque el pastor, ¿cómo va a hacer eso? El problema es que hay una cultura donde las mismas ovejas alimentan esto, porque en su cabeza hay una sujeción al pastor. Entonces, no hay que dejar que el pastor haga esto, pero yo le voy a hacer esto porque con esto le sirvo a mi pastor. Pero no hay un correcto entendimiento de la sujeción. No está hablando de eso. Claro, hay un orden, hay un diseño para todo, hay una disposición donde los miembros tienen ciertas responsabilidades para que los ancianos de la iglesia cumplan con la suya. La primera, la que es prioridad para los ancianos en la iglesia. En ningún momento dice que los ancianos no deben hacer esto. Y eso se lo puedo decir a cualquier hermano que tenga esta mentalidad de mal acostumbrar a los pastores. El punto, hermanos, es, tomando el ejemplo de la iglesia primitiva, hay un teólogo llamado William Barclay que dice lo siguiente, y cito, él dice, en la iglesia primitiva el servicio voluntario y espontáneo era el principio del ministerio reconocido. Uno llegaba a ser un líder en la iglesia no tanto por un nombramiento humano que hasta cierto punto era impuesto, sino por el hecho de que su testimonio y su trabajo lo señalaban como una persona a la que las demás debían respetar. Y otra vez, cuando en el modelo del congregacionalismo y la pluralidad de ancianos alguien es llamado al ministerio, no solamente se ora por esta persona, sino que la congregación respalda esta decisión. Por eso es tan importante, amado hermano, que usted considere la conversión genuina de los que hemos predicado acá, que analice el testimonio, que analice el trabajo, porque estas personas son las encargadas de velar por la sana doctrina, por su alma y por la salud del cuerpo de la iglesia local. Pero no nos quedemos ahí. Hay una dedicación, pero una dedicación no a cualquier cosa. Dice que Estéfanos y su casa fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio. Présteme atención, por favor. La palabra en griego para servicio es diaconía. Y esto llama mucho nuestra atención, o debería de, porque también la palabra diaconía en el griego se traduce como ministerio o como ayuda, dependiendo del contexto. Es decir, la persona que ejerce un servicio, es decir, una diaconía, a esta persona es a la que se le llama diáconos en el griego, que de ahí viene evidentemente la palabra diácono, y se traduce las Biblias en español también como servidor o como ministro. Entonces, esta palabra se usaba, y mire qué interesante, inicialmente la palabra diáconos se utilizaba para los camareros que servían en cualquier mesa o para otros tipos de sirvientes domésticos. Y si volvemos a Hechos 6, el deber de los primeros diáconos fue literalmente servir las mesas. Pero después se usó más esta palabra para asociarlo a cualquier servicio a la iglesia. Y aquí es donde está lo llamativo, porque la idea para ambas palabras, es decir, tanto para diaconía o diáconos en el griego, que es tanto ministerio o ministro o servicio, implicaba una actitud humilde. Si usted va a dedicarse al servicio, usted necesita ser humilde para servir en amor. Ya lo vimos la semana pasada. Si usted pretende ser un servidor, usted tiene que ser humilde.
Aquí no hemos perdido el hilo de todas las exhortaciones que ha venido amarrando desde el capítulo del versículo 13. Y note qué interesante es que el ejemplo de Estefanas, con su dedicación al servicio de los santos, nos ayuda a nosotros, en primer lugar a los corintios que estaban escuchando, y a nosotros también, de cuánta humildad nos hace falta en el servicio. Y ejercer una diaconía, un servicio correcto, implica no solo humildad, implica sumisión, implica algo que es hecho totalmente personal. Es decir, hermanos, algo hecho en amor en el servicio. No es como cuando usted le toca ir a servir o a ejercer una diaconía en su trabajo. Usted lo hace por un compromiso porque está esperando una remuneración y a veces no llega con buen humor a su trabajo. Pero usted le toca ir a ejercer un servicio porque ya se comprometió, pero no va con la actitud correcta. Y muchos quieren tomar esa misma actitud a la hora de ejercer su servicio en la iglesia. No es ese ámbito laboral, porque muchas veces cuando replicamos esto es que el servicio conlleva una mala actitud. Pero Estefanas y su casa eran conocidos por una dedicación al servicio de los santos. Y hermanos, aquí quiero tomarme el tiempo para hacerlo pensar en nuestro servicio a los santos, particularmente al analizar mi propia vida, salí muy confrontado con esta verdad, al hacerme estas preguntas, porque yo soy el primero que necesita crecer en esta área. Pero si usted piensa en este servicio dedicado a los santos, una actitud correcta, le pregunto, hermanos de la Iglesia Gracia y Verdad, ¿de qué manera usted lo está haciendo? ¿Realmente usted está dedicado a servir con la actitud correcta, con la actitud bíblica? Otra vez, si bien esto Pablo lo está trayendo a colación para los corintios con el fin de que vieran a Estefanas y a algunos de su casa como líderes que Dios asignó, esto aplica para nosotros también, a cualquier persona que se llame oveja, ya sea líder o congregante. ¿Sabe cuál es el problema con pasar por alto el servicio que hacemos en la iglesia? Nos volvemos creyentes mediocres si pensamos que yo puedo vivir o que usted puede vivir un cristianismo sin servicio. Usted es un cristiano mediocre si piensa que puede vivir hasta la meta final sin servir, sin esta dedicación, sin una iniciativa en amor. Y está el otro panorama. Si ya estamos sirviendo, entonces cuidémonos de una actitud mediocre, porque eso quiere decir que no estamos informando a nuestro ser del verdadero motivante para servir, que a la larga se trata de edificar al cuerpo. Y esto va simultáneamente a medida que usted, hermano, procura crecer, le preocupa madurar, le preocupa fructificar. Entonces le pregunto de nuevo, ¿en qué áreas usted está dedicándose a un servicio para los santos? Amados hermanos, voy con el primer grupo. Si usted pertenece a ese grupo donde usted viene, tiene ratos de estar en gracia y verdad, se congrega y con esa misma se va y usted no tiene ningún interés porque dice que está muy ocupado, me está diciendo que su cosmovisión es tan corta que usted le da más importancia a algo terrenal que en un futuro se va a acabar, a invertir en cosas eternas como su carácter a través del servicio a los santos. Hermano, por favor, tiene que analizar muy bien cuál es su motivante. Si usted es solo cristiano de domingo y no piensa o no aspira a un servicio, usted es un cristiano mediocre. Usted es un cristiano sin frutos. Estefanas y su casa solo era un ejemplo de muchos. Y hoy voy con el segundo grupo.
Si usted es de esos hermanos que por la gracia de Dios ya se encuentra sirviendo en algún ministerio, en algún área de la iglesia donde ha visto una necesidad, pero de un tiempo para acá su actitud está siendo mediocre, la exhortación es la misma. Infórmese de nuevo si esto de la nada se volvió una carga, si esto de la nada se volvió algo metódico, algo robótico, algo que en lugar de un deleite empezó a generar una pesadez. Analice cuál es la motivación de su servicio. ¿Qué tan dedicado bíblicamente usted está haciendo su servicio a los santos? ¿Con qué actitud está edificando usted al cuerpo? Porque si usted viene todo enojado al servicio, estamos mal. Y me ha pasado, hermanos. Y yo sé que a usted le ha pasado. Que justamente antes de servir le ha pasado algo que lo ha molestado y viene con la media cara larga a servir. Pero es más triste aún que usted tiene ratos de estar congregándose y usted no muestra interés en involucrarse en ningún área donde usted ve una clara necesidad en la iglesia local. Entonces, ¿en qué áreas usted piensa dedicarse o está dedicándose al servicio de los santos? Los corintios tenían que considerar todo lo que yo le acabo de exhortar, porque estaban siendo ejemplos no solo para futuros ancianos de la iglesia, hablando de Estefanas y su casa, sino para toda la congregación que debía ejercer correctamente su rol. Y por eso es tan importante considerarlo para nosotros también. O sea, qué bonito fuera, hermano, si el cristianismo no estuviera tan cómodo, no hubiera necesidad de forzarse, no hubiera necesidad de sacrificarse, no hubiera necesidad de estudiar la Biblia, no hubiera necesidad de hacer nada más, que bueno, Cristo ya lo hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada, asigno mi vida tal cual he planeado, persigo sueños tan cortos, terrenales, que aunque para mí sean súper guau, para el Señor son trapos de inmundicia. Entonces, hermano, si analizas la cosmovisión bíblica y la aplicas a tu servicio, y estoy hablando de cosas dentro de la iglesia, esto es necesario para que tú entiendas que la sujeción correcta, la que la Biblia nos llama, no solamente es entendido hacia los líderes, ya vamos a ver más adelante que entre nosotros debe existir cierta sujeción. Y si tú no estás entendiendo porque simplemente andas desganado todo el tiempo, entonces examina tu cristianismo. Lo dije la semana pasada. Si tu cristianismo no te está motivando a cambiar hábitos o a sacrificar cosas que hacen que tú mengues para que Cristo crezca, evalúa tu cristianismo. Aquí pueden haber muchas excusas, pero hay que considerar esto. Una sujeción correcta considera esta segunda cuestión. Una sujeción correcta considera la dedicación al servicio. Tercera consideración. Una sujeción correcta considera el anhelo por la edificación. Una sujeción correcta considera el anhelo por la edificación. Versículo 16. Pablo viene diciendo, acuérdense, ya saben quiénes son la casa de Céfanas, los primeros convertidos de Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos. Y aquí aquí va llegando al punto. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Préstele atención ahí a la palabra sujeción. Aquí creo que en la Reina Valera, tanto en la Biblia de las Américas, ocupa la misma palabra. Sujeción tiene que ver con someterse a. De hecho, una traducción más fiel lo tiene la Biblia textual, porque lo traduce como sométanse a los tales. Y hermanos, sujetarse a alguien o someterse a alguien implica un conocimiento previo. Usted no se puede someter o sujetar a algo que usted no conoce. O sea, lo ideal y lo más lógico afuera que usted tiene un conocimiento del por qué se va a sujetar a esta persona, de por qué usted se va a sujetar a este liderazgo, de por qué usted tiene pensado sujetarse a una ley terrenal. Ese es un buen ejemplo que yo le puedo dar. Nosotros actualmente estamos en sujeción a las leyes de nuestro país.
Puede ser una ley civil, puede ser una ley de tránsito para los que manejan. O sea, yo no puedo hacer literalmente lo que me plazca mientras yo viva en este país. Hay leyes a las que yo estoy sujeto mientras sea un civil, mientras sea un conductor manejando. Pero hay un conocimiento previo de cuál es mi rol como ciudadano y cuál es mi rol como conductor, para que me vaya entendiendo. Entonces, si los corintios tenían que estar sujetos a personas como Estefanas y los de su casa, que tenían la función de ser ancianos en la iglesia, primero debían saber quiénes eran ellos. Y esto implicaba, amado hermano, como ya lo vimos en la primera consideración, analizar esa conversión, analizar su dedicación al servicio, pero esto no lo va a lograr de lejos. Si bien es cierto, usted puede ser testigo de que, por ejemplo, su servidor predica en la iglesia y tiene un testimonio de que es convertido y usted le basta todo eso, usted se está quedando corto. Porque para que usted se sujete a los pastores, usted tiene que relacionarse con ellos. Y ese es el gran problema de las iglesias actualmente. Los pastores son los inalcanzables de la congregación. Y por eso tenemos congregantes con esa mentalidad que se marginan hasta la última fila de las congregaciones, porque lo ven de lejos, ven una especie de cuesta, de una pendiente entre ellos y los pastores, y esto no debe ser así. Si yo quiero saber a quiénes me voy a someter, lo más lógico es que yo debo conocer quiénes son estas personas. Si usted planea tener una relación con alguien de amistad, usted debe conocer a esta persona, tiene que saber lo que implica ser amigo de esta persona. Es algo con sentido común, hermanos. Y acuérdese de los corintios, creyentes orgullosos, creyentes arrogantes, creyentes faltos de amor, cosa que no lo estaban haciendo. Usted ya se puede todos los desórdenes de la iglesia de Corinto. ¿Usted cree que una congregación así iba a reconocer a alguien como Estefanas y a los de su casa? Complicado. No lo estaban haciendo sencillamente. ¿Por qué? Porque aquí tenía que existir una labor por ambas partes. Evidentemente, por el contexto, vemos que a una parte le iba a costar menos. Pero la realidad es que los líderes deben crear relaciones con la congregación, pero la congregación debe también procurar intencionalmente crear una relación con sus líderes. Conocer a sus pastores, conocer a sus hermanos y hermanas que usted ve cada reunión. Porque si usted sigue leyendo, no solo está diciendo que el anhelo de Pablo es que se sujeten a gente como Estefanas, sino a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Versículo 16. ¿Y a cuál obra, hermanos? A la del Evangelio. Si usted piensa que solo los pastores y los líderes son quienes se dedican a la obra y usted se está zafando muy suavemente, déjeme jalarle la cuerda. Usted no se zafa de esto. Usted es llamado a la gran comisión. Usted también tiene la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a ser discípulos. Esta responsabilidad es de la iglesia. Y aquí es donde quiero tocar lo siguiente, porque si el texto me está diciendo que yo debo sujetarme no solo a los líderes, como Estefanas y a los de su casa, sino a todo el que ayuda. Pero si el que le ayuda también es una mujer, es una hermana, es alguien que aparentemente no está calificado para predicar, cómo es eso? O sea, ¿cómo es así? O sea, así que yo, entonces, eso significa que yo debo someterme a mis hermanos también, a todo el que participa en esta obra de predicar el evangelio, de proclamarlo, de testificarlo. O sea, no solo con los líderes se aplica eso. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Pablo a la iglesia de Éfeso les está dando consejos prácticos, justamente hablando de la sujeción, del sometimiento, del someterse, que dijimos que era una mejor traducción.
Efesios capítulo 5. Mire, vamos a irlo viendo despacito. Versículo 21. Desde el 19 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, no debe faltar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Versículo 21, subráyelo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo, en el respeto que se tienen en Cristo, dice otra traducción. De entrada aquí, usted tiene que hacerse la idea, amado hermano, que la sujeción correcta no es solo para los líderes. Si usted no lo había percatado, usted debe ejercer una sujeción para los que tiene alrededor suyo. Pero no es a su manera, valga la aclaración. Muchos quieren añadir todas las verdades, todos los imperativos, todos los mandatos bíblicos como mejor les convenga, y no es así. La Biblia es clara diciendo, sométanse, sujétense unos a otros en el temor de Cristo, en el respeto, en la reverencia que tienen hacia Cristo. En otras palabras, para quienes ya conocemos la doctrina de la unión con Cristo, entendemos lo profundo de esto. Nosotros estamos unidos a Cristo gracias al sacrificio de Él. Por lo tanto, cuando estamos en una iglesia, estamos reunidos con personas que ya están unidas a Cristo también, y para reforzar esta unidad nos unimos como un solo cuerpo para que como unos solos proclamemos la unidad que tenemos con Cristo. Esto es precioso, esto es un trozo de carne que usted debe digerir, porque eso implica que usted debe sujetarse a su hermano, porque se supone que su hermano o hermana está interesado en que usted sea edificado, en que usted fructifique, porque por sus frutos usted va a ser conocido en la iglesia y afuera de ella. Cuanto más con la dedicación de su servicio, cuanto más con su conversión genuina, cuanto más por su anhelo de ser edificado y edificar a otros. ¿Se da cuenta? Y aquí un poco más práctico, son cosas que usted ya sabe, versículo aquí en Efesios 5:22, las mujeres estén sujetas, dice la Reina Valera, y la Biblia de las Américas dice estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ya entendemos que en un matrimonio la mujer debe estar sujeta al marido porque el marido está sujeto a Cristo. Ese es un ejemplo práctico. Váyase al capítulo 6 de Efesios, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. La obediencia de la que aquí se habla implica una sujeción, un sometimiento. Las familias dentro de la iglesia también modelan la sujeción. Los matrimonios modelan la sujeción. Los solteros y las solteras modelan la sujeción. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos modelan la sujeción dentro de la iglesia. De hecho, en 1 de Pedro 5 dice que los más jóvenes deben sujetarse a los ancianos, porque se supone que nos estamos edificando. No es que yo de la nada voy a venir y voy a agarrar algún cipote y le voy a decir, mira, haz lo que yo te diga porque tenés que estar sujeto, porque tenemos que sujetarnos unos a otros. No es esa la idea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto de edificación dentro del cuerpo. Si usted viene y me exhorta en amor, yo puedo ejercer una sujeción hacia su persona aceptando el consejo en algo tan sencillo. Capítulo 6, versículo 5, siervos, obedezcan, tiene un sentido de sujeción a sus amos en la tierra. Y mire qué interesante, siga leyendo. Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Incluso la actitud con la que usted va a laborar a su trabajo dice mucho de su concepción de la sujeción correcta a Cristo. Analice con qué actitud va a ir a trabajar mañana, hermano. No para ser vistos, dice versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, diáconos, la palabra en griego, de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9, y ustedes, amos, a quienes tienen gente bajo su cargo, hagan lo mismo con sus siervos.
¿A qué se refiere con haga lo mismo? Versículo 7, sirvan de buena voluntad. Si el siervo le sirve a su amo de buena voluntad, el amo hacia el siervo debe servirle también, sobre todo si hay creyentes de por medio. Se da cuenta, hay un servicio, hay una dedicación. Hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Dios no va a hacer acepción de personas para ejecutar su juicio. Ay, hermanos, entonces, este acto, bueno, el más conocido también, Romanos 13:1, sométanse a las autoridades, esto a muchos no les gusta. Sujétense a las autoridades, quieras o no, también debemos ejercer ese tipo de sujeción. Es algo que la Biblia nos manda hacer. Este acto de sujetarse, de someternos, conlleva un respeto, como ya lo vimos en la obediencia de los hijos, en la obediencia de los siervos a los amos. Y en medio de esto implica un servicio, un respeto mutuo. En otras palabras, hay un anhelo por edificarnos unos a otros, hermanos. Pero si yo no entiendo esto, yo no puedo practicar una sujeción correcta. Otra vez, esto requiere mucha humildad, hermanos, para actuar en amor. Por lo tanto, requiere también de mucha oración. Repito, esto requiere mucha oración. Me agrada ver que muchos se me han acercado en confianza, expresarme que han hecho su tarea de estar orando por cosas que yo explícitamente he dicho aquí en el púlpito. Y quiero añadirle otra más, hermano, ore por practicar esta sujeción correcta. Porque usted y yo necesitamos ser humildes para servir en amor, con dedicación, así como Estefanas lo estaba haciendo. Vuelva primero a los Corintios 16, ya vamos aterrizando. Esto requiere mucha oración, hermanos, porque solo en el ejercicio de someternos entre nosotros requiere un uso de los medios de gracia a tal punto, hermano, y mire qué precioso esto. Si yo de verdad anhelo someterme a ustedes, entendiendo el contexto de Efesios y lo que quiere decir, y sé la joya de hermanos que son y saben la joya de hermano que soy yo, somos gente difícil. Esa es la realidad, somos gente difícil y gloria a Dios por ello, porque eso me va a inclinar a que si yo quiero practicar esto, debo acceder a los medios de gracia a tal punto que me va a resultar imposible estar ocioso. Qué maravilloso es el diseño de Dios. Porque ¿sabe lo que busca crear este diseño? Un compañerismo genuino entre sus hijos. ¿Qué tanto anhela usted ser edificado, pero edificar también a otros? Empiece creando relaciones. No es la primera vez que se lo decimos. Mire versículo 17. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja para la obra. Consideren a cada uno de sus hermanos. Usted no sabe lo que su hermano alrededor tiene que enfrentar en su trabajo por ser cristiano, o el temor que conlleva tan siquiera decir que es cristiano. ¿Se ha puesto a pensar en los desafíos que cada uno de sus hermanos tiene donde estudia, donde trabaja o con la familia que está? ¿Sabe por qué? Porque no hay interés. Y ese es el llamado. ¿Cómo usted pretende ser una iglesia de sana doctrina que practique una sujeción correcta si a usted no le interesa? No le interesa analizar su conversión, no le interesa dedicarse al servicio y no le interesa edificar a la iglesia. Y entonces, ¿a qué viene a la iglesia? Cuando realmente tú te involucras, todas estas luchas no te dejan estar ocioso, hermanos. Y desde ya te lo digo, esto es cansado. A veces uno quiere tirar la toalla, pero si el Señor nos ha involucrado en esto, el que comenzó la buena obra la está perfeccionando continuamente hasta que Cristo vuelva. Y esa es la mayor seguridad que yo tengo de que ustedes y yo seguimos hasta aquí sostenidos por el Señor. Entonces, en el versículo 17, Pablo viene y dice, y me regocijo por la venida de Estefanas, lo vuelve a mencionar, por la venida de Fortunato y la de Acaico, unos nombres un poco singulares aquí,
Pero estos tres fueron quienes llegaron hasta Éfeso, donde Pablo estaba en ese momento de la historia, para informarle todo lo que estaba pasando en Corinto. De hecho, otra traducción, y aquí quiero que preste atención, Fortunato, Estéfanas y Acaico, dice Pablo, que ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. ¿A qué se refiere esto? Otra traducción dice, estos tres han suplido la ausencia de ustedes. Y esto dice mucho porque Pablo entendía que el compañerismo bíblico siempre buscaba cuidar, siempre busca animar. Es imposible lograr un compañerismo sin profundizar intencionalmente en las relaciones. Y para esto es que debemos entender lo importante que es una sujeción correcta entre hermanos y en los líderes de la iglesia. Han suplido lo que faltaba. Pablo se sintió muy bien cuando estuvo entre los creyentes en Corinto y evidentemente estando en Éfeso extrañaba a los hermanos. O sea, Pablo no era un simplón, hermanos. Si bien es cierto, a los corintios y también a los gálatas, entre otros, fueron a quienes más regañó, no precisamente por ello dejaba de amarlos. Y creo que usted, que es padre de familia, no me lo va a negar. El hecho de que usted regaña cada rato a sus hijos y sus hijos en algún punto piensa que usted es el papá regañón o la mamá regañona o la que solo regañando vive, usted entiende que usted busca lo mejor para sus hijos. Y sus hijos en algún punto, y ore por eso, van a entender que tanto regaño que usted les dio fue para su bien. Y es precisamente porque muchas veces hay unas ovejas que se sienten demasiado regañados por sus líderes, pero entienda que es porque velamos por sus almas. Exacto, se va a dar cuenta cómo Dios en diferentes áreas procede casi con la misma dinámica para darnos a entender el diseño que Él tiene. Han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, versículo 18, porque ellos han recreado mi espíritu. Esto es profundo, hermano, porque la palabra recrear tiene que ver con confortar. Otra traducción es dar descanso o aliviar. De hecho, Pablo usó esta misma expresión al dirigirse a Filemón. ¿Se acuerda usted del estudio de Filemón que tuvimos? Filemón fue alguien a quien le tuvo que quebrar el orgullo el Señor porque no podía perdonar a alguien llamado Onésimo. Entonces el Señor muy amablemente a través de Pablo trabaja su humildad y trabaja su amor. Y esto es lo interesante, Filemón ya tenía un amor que estaba demostrando, ya tenía un buen testimonio, casi igual que Estéfanas. Y decían ahí en Filemón versículo 7 que el amor de Filemón estaba recreando el corazón de los santos, estaba aliviando, estaba dando descanso. ¿Se imagina qué bonito hablar de usted y decirle, hermano, su vida misma me representa un descanso, un alivio a mi alma, a mi corazón? Y para eso debe usted aspirar. Mire a los pecadores que tiene a su alrededor y al que tiene aquí enfrente. Para eso estamos. Buscamos ser un alivio para las almas suyas, pero esto no lograr a su manera y poniendo de excusa el así soy yo. Porque esto se trata de menguar cada día para que Cristo crezca en usted, que usted sea menos como usted y más como Cristo. Yo oro por miembros de gracia y verdad que recreen el espíritu de los santos. Oro por líderes en gracia y verdad que alivien, den descanso, conforten el corazón de los santos. Le ruego que ore también por lo mismo. Y al final del versículo 18 está el último imperativo. Porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, luego de analizar quién era Estéfanas, la dedicación al servicio que está haciendo, el anhelo por la edificación al ir hasta Éfeso a informar todo a Pablo, por todas estas razones es que yo les imperativo, les mando en nombre del Señor y de la autoridad que me ha dado, reconozcan a tales personas. Ese sí es un imperativo, es un mandato que Pablo está diciendo, esto no es opcional, Corintios. Ustedes están en la responsabilidad de obedecer este mandato. Reconozcan a estas personas. Y reconocer se define como establecer la identidad de algo, de alguien,
luego de conocer su naturaleza o sus circunstancias. Y aquí es donde vale la pena repasar las palabras sujeción y sumisión, aunque en nuestro idioma son sinónimos, en nuestro idioma tienen una ligera diferencia. La sujeción tiene que ver más con ejercer una autoridad o fuerza sobre algo o alguien, y la sumisión tiene que ver con la actitud de aceptar esa autoridad, es decir, reconocerla. Y por ello, aunque en nuestras traducciones aparezca la palabra sujeción, el idioma original lo apunta directamente a la acción de someterse, es decir, de ejercer, más una sumisión, porque implica un reconocimiento. Entonces, hermanos, cuando entendemos una sujeción correctamente, entonces podemos reconocer a quienes nos sometemos, empezando por quienes están acá, predicando, liderando, velando, supervisando las almas. Si usted dice someterse a Dios, se supone que usted primero debe de conocerle. Porque ¿qué lógica tiene llamar a Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor si aceptamos su salvación pero no su señorío? Muchos quieren vivir ese cristianismo, quieren un Jesús Salvador pero no un Señor. Porque aceptar que Jesús es mi Señor es que Él está sobre mí, que toda mi vida se rinde a Él, mis decisiones tienen que ir centradas a Él, cada área de mi vida debe ir centrada a Él, y esto es lo difícil, porque no muchos quieren reconocer eso. Y dentro de la iglesia usted se va a topar con líderes que son ovejas que también tienen luchas, que son pecadores, pero a los que usted tiene que conocer para poder someterse a ellos. Y siguiendo con lo que hemos visto, usted tiene un montón de hermanos en la fe y hermanas en la fe, igual o peor de pecadoras que usted, a los que también debe conocer, porque usted tiene que reconocer como sus hermanos y hermanas en Cristo, por los que tiene que orar y por los que tiene que preocuparle e importarle su edificación, su dedicación al servicio. Y si esto sucede, hermanos, la iglesia está creciendo, está edificando. Entonces, unos consejos prácticos, sencillos. Número uno, conozca a sus pastores. Y no estoy hablando solamente de una visita de media hora, 45 minutos. Anímelos, ore por ellos, cuídelos. Si usted no vino el jueves, hermano, le animo a que escuche el sermón del jueves. Nuestro hermano Carlos decía algo bien importante, de cómo la congregación debe cuidar a sus líderes. A veces la congregación tiene el derecho de reclamar si no se siente cuidado por los pastores. Pero ¿quién nos cuida a nosotros? Y el Señor va a decir, sí, pero también el Señor usa la congregación para velar por sus pastores. No se me quiera zafar, hermano, hermana. Conozca a sus pastores, anímelos, ore por ellos, cuídelos. Aplicación 2, conozca a sus hermanos, conozca a sus hermanas, anímelos, ore por ellos, cuídelos. Lo necesitan. Número 3, haga uso de los medios de gracia, la palabra, la oración, la lectura, su devocional, la comunión, el liderazgo. Todos esos medios de gracia le informan de cómo usted tiene que someterse bíblicamente. Úselos. Y número 4, anhele servir. Se lo pido, le exhorto, le animo. Anhele dónde servir, mire a dónde hay necesidad. Procure tener esa dedicación hacia los santos. Entonces, en conclusión, hermanos, quiero hacer una pequeña recapitulación. Cuando usted nota que Dios nos está exhortando a reconocer la autoridad de los líderes en la iglesia para practicar una sujeción correcta, usted se va a dar cuenta que esto va dándose orgánicamente. ¿Cómo reconocimos esta autoridad? 3 consideraciones. Número 1, una sujeción correcta considera una conversión genuina. Número 2, considera la dedicación en el servicio. Y número 3, considera el anhelo por la edificación.
En una conferencia, el pastor Sugel Michelén dijo lo siguiente: el éxito de una iglesia, dijo, no se mide por la cantidad de los que asisten. Ni siquiera se mide por cuántos sirven. Pero es importante, claro está. El éxito de una iglesia se mide en términos de relaciones significativas que se desarrollan entre sus miembros. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, a reconocer la autoridad para practicar una sujeción correcta y lograr edificarnos unos a otros para la gloria de nuestro Salvador y Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.